El culto que hoy os voy a intentar dar, ya veis el título, un poco pretencioso igual, ¿cómo ser cristianos victoriosos? O cómo ser victoriosos en la lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso será lo que nos preparará para las mansiones celestiales. Yo sigo desarrollando el plan de salvación. Ya di 2 partes, vimos los objetivos. ¿Tenemos claro el objetivo todos del plan de salvación? Propósito objetivo del plan de salvación. Romanos 8:29, os invito a que leamos en Romanos 8:29. Vamos a abrir la palabra que es la que nos tiene que hablar. Yo solamente soy un instrumento, hermanos. Romanos 8:29 nos dice, y el 28 pues lo conocemos muy bien, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? En el 29 nos lo dice. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito, lo tenemos que tener claro para que comprendamos a dónde tenemos que llegar en esta vida. Nos dice una cita de la hermana Elena White, nos dice, Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Este es uno de los objetivos. Hay otros objetivos por los cuales vino Jesús, pero este es uno de ellos. Expulsar a los demonios que nos tienen dominados, sin saberlo, lógicamente. En este plan de salvación que ha elaborado Dios, en el cual como cristianos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, entramos en una escuela de formación, donde somos capacitados para servirle a Él y preparados para vivir por la eternidad con Él, donde estaremos y seguiremos sirviéndole. Y para esto, para conseguir ese objetivo, ha dispuesto de unos medios. Vamos a verlos solo por encima, porque cada medio sería para estudiarlo con profundidad. Primer medio es la vida devocional, o una comunión con Dios necesaria e imprescindible. ¿Qué es la vida devocional? Pues nos lo dice aquí, ¿verdad? Es la práctica diaria de apartar un tiempo a solas para dedicarnos a la oración y el estudio de la palabra. El creyente debe establecerlo hasta que se convierta en un hábito necesario y provechoso. No hay ninguna otra actividad en la vida del creyente que contribuya más a ¿qué? A su crecimiento espiritual. ¿Por qué es tan importante esto? Todos comemos todos los días y comemos 3 veces y si hace falta más. Pues necesitamos comer alimento espiritual para que haya crecimiento espiritual. Mucha oración, mucho poder. Mucho estudio de la palabra, mucho conocimiento. Pero el conocimiento tiene que ir acompañado de vivencia. Porque el conocimiento solo nos puede envanecer. Dicen, la vida cristiana es más que religión.
es desarrollar una relación personal con nuestro Creador y Redentor. Si nos quedamos solo con los actos externos de la religión, ¿verdad?, estamos perdiendo nuestra relación íntima y personal. Dios es un Dios personal, un Dios vivo. Y nos dice Elena White: guárdense, perdón, ¿me perdí? Ah, no. Guárdense de no descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son las armas que deben emplear en contra de aquel que lucha por impedir nuestro progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace que el segundo sea más fácil. La primera oposición a la súplica del Espíritu prepara el camino para la segunda oposición. Esa es la forma como se endurece el corazón y se cauteriza la conciencia, se insensibiliza, ¿verdad? Yo puedo empezar, a veces empezamos muy fervorosos, ¿no? Los que llevamos poquito tiempo empezamos con... y todos los días y dedicamos tiempo, pero con el tiempo la vida, el ajetreo, el estrés, nos vamos un poco decayendo. Es por tendencia, tenemos que tener siempre una lucha para que eso se mantenga, y es una lucha constante. Ese es el primer medio. Y podríamos hablar de la palabra de Dios y podríamos hablar de la oración muchísimo. Segundo medio, la Iglesia. Es la agencia, ¿vale? Es la agencia que Dios ha establecido aquí en la tierra para dar a conocer la verdad, y donde a través de la confraternización es necesario que nos congreguemos, vamos puliendo nuestros defectos. Dios además nos ha creado como seres sociales para que nos relacionemos. El problema es que el pecado produce problemas en nuestras relaciones personales. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo, aun a los principados y potestades en los lugares celestiales, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Y me gusta esta última frase. La Iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la Iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Lo hemos visto en la escuela sabática, como en la parábola del buen samaritano. ¿A dónde llevó el que estaba herido? A la posada. ¿La posada qué representa? La Iglesia, es el hospital donde tiene que ser vendado, sanado, curado, no más herido, porque herido ya viene del mundo. El mundo ya está hiriéndonos constantemente. Tercer medio, la reforma pro salud. Y cuando hablamos de reforma pro salud no solo hablamos de alimentación. Vamos, es una salud integral que implica mental, física y emocional. Y espiritual, por supuesto. Entonces nos dice, vamos a leer un momento. Esto lo tengo aquí, perdón. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno.
El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Esto que fue escrito hace no sé cuántos años, hoy en día la ciencia lo corrobora. Y hay demostraciones, incluso de colegios en Estados Unidos, donde se le ha modificado a los niños la alimentación y cómo los niños crecieron en comprensión y desarrollaron mucho más intelectualmente. Es decir, la alimentación tiene una influencia en nuestro carácter, directamente. Otra cita. Téngase siempre presente que el gran objeto, yo no soy salvo porque soy vegetariano, ni soy salvo porque coma esto o no coma aquello, sino que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el espíritu y el cuerpo. Es decir, es un medio con un objetivo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Tiene un objetivo, ¿vale? No es un fin, sino que es un medio. Y aquí tenemos, todos los conocéis creo, los 8 remedios naturales. Y Elena White lo escribió. Dice: el aire puro, el sol, la temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. Es decir, el remedio natural es más lento que los otros remedios. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y la mente. Se requiere perseverancia. No es que de un día para otro ya me voy a poner bueno y ya se me va a pasar todos los males. Perseverancia. Siguiente medio. Este es un medio que no nos gusta nada, que es doloroso, pero necesario e imprescindible. Las pruebas. Necesario e imprescindible para nuestra madurez y crecimiento. A través de ellas Dios hace la poda de lo que no sirve para que se renuevan y salgan ramas nuevas, virtudes nuevas que tenemos que desarrollar. Y nos dice aquí, estamos formando caracteres para el cielo. Ninguno, no me voy a pasar, no me voy a librar de ellas. Ningún carácter se perfeccionará sin pasar por las pruebas y el sufrimiento. Hasta Jesús tuvo que hacerlo. Y si Él es mi modelo, ¿qué puedo hacer yo? Tenemos que ser sometidos a pruebas. Cristo soportó la prueba del carácter en favor de nosotros, para que nosotros podamos pasarla por nosotros mismos gracias a la fortaleza divina que se nos concede. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia, tolerancia, mansedumbre y humildad. Discrepaba con todo el mundo impío y estaba en guerra con él, y sin embargo no dio rienda suelta ni a la pasión ni a la violencia, ya sea mediante palabras o actos. Aunque recibió un vergonzoso maltrato, a cambio de sus buenas obras. Se lo afligió, se lo rechazó, se lo trató con desprecio, pero él no tomó represalias. Tenía dominio propio, dignidad y grandeza. Sufrió con calma y respondió a los malos tratos con compasión, piedad y amor.
Imiten a su Redentor en estas cosas. El que otros obren mal, no los excusa a ustedes para hacer lo mismo. Esto es una tremenda enseñanza para todos nosotros, ¿vale? Y esto se desarrolla. Yo no soy santo de un día para otro. Bueno, perdón, las pruebas, no lo tenía por aquí escrito, sí, las pruebas están colocadas a lo largo de todo el camino de la tierra al cielo. Por eso el camino al cielo es llamado camino angosto. Quinto medio, el servicio. Y el servicio puede ser aquí en la iglesia o donde estemos, y con nuestros vecinos, en donde trabajemos, el servicio. Y lo tenemos bien claro también en la escuela sabática, como hemos visto que Jesús vino y practicó la ley del servicio, ¿verdad? Dice, mediante nuestro semblante, a través del servicio a Dios en su iglesia o en cualquier parte, vamos desarrollando esas virtudes tan preciosas que forman el fruto del Espíritu. Mediante nuestro semblante, genio, palabras y carácter, debemos testificar. Aquí vimos en la historia de los niños, la historia de la Loli, creo que se llamaba, ¿no? Silvana. Carmiña. Como con su vida, con su testimonio, ¿verdad? Debemos testificar que el servicio de Dios es bueno. Y así proclamamos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, nos dice Salmo 19:7. Y aquí tenemos la obra que ha venido a hacer Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dice, Jesús fue dado para que estuviese a la cabecera de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos, y así vivió la ley de Dios y, por ejemplo, nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Y sexto medio, el hogar. Mirad, si hay dos cosas por las cuales el enemigo ha hecho mucho daño, a través de las cuales ha atacado y hecho mucho daño, son la familia y el sábado. Y son las dos cosas que Dios instituyó primeramente en el Edén. El matrimonio y el sábado. El hogar es una tremenda escuela, lo que pasa es que ha sido tan dañado y tan atacado que está destrozado. Dice, para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Hay muchos que no crecen en la gracia porque no cultivan la religión en el hogar. Los que son cristianos en el hogar, los serán también en la iglesia y en el mundo. Porque el hogar es el primer lugar donde tenemos que estar practicando lo que creemos. Es el primer sitio. Lo que logrará que el carácter sea encantador en el hogar también conseguirá que lo sea en las mansiones celestiales. Para que seáis la luz del mundo, esta debe brillar en vuestro hogar. Estáis aquí para dar ejemplo de las virtudes cristianas y para manifestar amor, paciencia, bondad y firmeza. Constantemente debéis tratar de adquirir la cultura más elevada del espíritu y el alma. Permitid, que la luz de la gracia celestial ilumine vuestro carácter para que podáis ser el sol del hogar.
ser un reflejo del sol de justicia. Bien, todos estos medios que Dios ha dispuesto ahí no tienen ningún valor si no tenemos la actitud adecuada para utilizarlos. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Esto es muy conocido. Pero creo que es muy actual. Y nos habla precisamente de la actitud que tenemos que tener y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La primera que nos hace es una invitación donde tenemos que hacer un acto de voluntad. Y entonces cuando dice venid a mí, es que yo tengo que tomar la decisión de ir. Y nos habla de aprender, con lo cual tiene que haber una actitud de discipulado, de querer saber. Y hay dos características. Bueno, los de trabajados y cargados, independientemente del trabajo físico que podamos estar desarrollando, ¿cuál es el trabajo y la carga más pesada que llevamos nosotros? Pues es el pecado. Eso es lo más duro y lo más pesado que cargamos en nosotros. No me pasa. Ahora, la primera actitud que tenemos que tener es humildad. Y vamos a definirla. Es reconocer nuestras debilidades y defectos y aceptar que tenemos una completa dependencia diaria de Dios para que nos capacite para hacer su voluntad y para ser victoriosos en esta lucha espiritual a vida o muerte. Para vencer el pecado, primero tenemos que ir humildemente a él. Y la segunda actitud es mansedumbre. Son dos actitudes que no nos van a salir, ¿vale? No hemos nacido con ellas. Son contrarias a nuestra naturaleza. Con lo cual, por eso Él nos invita a que vayamos a Él. Porque es Él el que nos la va a aportar, el poder y la fuerza. Mansedumbre. Muy contraria a nosotros la mansedumbre. Es apacibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimos de venganza. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad. Es una actitud mental que se tiene en primer lugar hacia Dios y después hacia el prójimo. Las personas mansas son enseñables y nos dice el Salmo 25:9 que Jehová enseñará a los mansos su camino. Están dispuestas a aguantar disciplina de parte de Dios, aunque les sea gravosa por el momento. Y tenemos en Hebreos 12, 4 y 11 también, que nos dice cómo Dios disciplina al que ama. La mansedumbre hace que las personas esperen en Dios para que Él corrija los males y daños sufridos injustamente en lugar de airarse. Y esto requiere paciencia, porque Él hará en su momento. Bien.
Una cita de Elena White nos dice que la mansedumbre y la humildad de corazón son las condiciones indispensables para obtener fuerza y alcanzar la victoria. Una corona de gloria aguarda a los que se postran a los pies de la cruz. Nuestra victoria, ¿dónde está? En la mansedumbre y la humildad. Actitudes que nosotros no tenemos, pero que necesitamos desarrollar. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio las condiciones que deben tener los que quieren pertenecer a su reino. Yo os invitaría a que lo leyerais en casa, porque me imagino que ya los que tenéis años ya lo sabéis de sobra, pero desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, todas las condiciones para pertenecer a su reino. Ahí nos habla también de las responsabilidades. Presentó como la carta magna de su reino. Aquí igual también en España hay una carta magna, una constitución para los españoles. La constitución del reino con sus privilegios y responsabilidades abarca desde el capítulo 5 hasta el 8. Bien, Mateo 5, 3. Solo vamos a ver dos bienaventuranzas, ¿vale? Que están relacionadas con el tema de hoy. Y en el 5.3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu es alguien humilde, alguien necesitado espiritualmente, alguien que comprende que está en déficit de espíritu. Y con lo cual dice que de ellos es el reino de los cielos. Primeramente aquí es el reino de la gracia. Recibimos la gracia para luego capacitarnos para estar en el reino de la gloria. Y 5.5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dos condiciones bien claras a través de las cuales podremos desarrollar ese carácter y heredar la vida eterna. Antes de leer esto, os quiero decir una cosa. Es evidente que no son los mansos los quienes ahora poseen la tierra. Los que están gobernando ahora, sabemos que están dirigidos por el príncipe de las tinieblas, ¿vale? Y son orgullosos y autoritarios y cada vez se pondrán más autoritarios. Sin embargo, a su debido tiempo, los reinos de este mundo serán entregados a los santos, a los que hayan aprendido la virtud de la humildad. Y finalmente, dijo Cristo que los que se humillen, los que aprendan la mansedumbre, serán ensalzados en su momento. Y esto lo podemos ver en el contexto de la batalla final. Vamos a leer Apocalipsis 17, lo que nos pone aquí es el contexto de la batalla final. Esta batalla se le conoce como el Armagedón. Es también una batalla espiritual, ¿vale? Es una batalla donde se lucha cada día entre el bien y el mal, estamos tomando decisiones cada día. Esta será una batalla final, pero cada día estamos en esa batalla. Apocalipsis 17 del 12 al 14 nos dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Y nos dice que estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. 3 características interesantes. Venid a mí es el llamado que nos hace a todos. Ahora, ¿cómo podemos ser elegidos o escogidos? Esa sería la pregunta. Vemos que hay dos bandos bien claros. Unos que están con el mundo contra el Cordero.
Y cuando nos habla del cordero, el cordero tiene unas características. El corderito es manso y humilde, con lo cual este cordero no va en ataque al otro, no responde al ataque. Mirad, cita de Elena White. ¿Cómo ser elegido o escogido? El Padre dispensa su amor a su pueblo elegido que vive en medio de los hombres. Este es el pueblo que Cristo ha redimido por el precio de su propia sangre y porque responden a la atracción de Cristo por medio de la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como hijos obedientes. Hay una respuesta a ese llamado. Sobre ellos se manifiesta la libre gracia de Dios, el amor con el cual los ha amado. Todos los que quieran humillarse a sí mismos como niñitos, que quieran recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, se encontrarán entre los elegidos de Dios. ¿Y esto lo podemos confirmar con la palabra? Bueno, pues vamos a Colosenses 3. Todo el libro de Colosenses es precioso, pero el capítulo 3 a mí me emociona, ¿vale? El capítulo 3 es un capítulo precioso, que tenemos que leerlo y practicarlo día a día, por la gracia de Dios, lógicamente. Y aquí en el capítulo 3 se nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Soportaos unos a otros o toleraos, es otra frase, otra manera. Perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo me ha perdonado a mí, perdonaré yo a mi hermano. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Con la ayuda de Dios tenemos que ser esto, ¿vale? Una cita de Elena White. En esta escuela inferior, estamos en una escuela preparándonos, hemos de aprender las lecciones que nos prepararán para entrar en la escuela superior, donde seguiremos estudiando. No lo vamos a saber. Es decir aquí que ya me lo sé todo, que para qué voy a la escuela sabática, o para qué aquello, para qué lo otro. Hermanos, estamos impidiendo el crecimiento. Estamos directamente condenándonos a nosotros mismos. Nos dice: donde continuará nuestra educación bajo la instrucción personal de Cristo. Hemos de esforzarnos ferviente e incansablemente para alcanzar el ideal de Dios para nosotros. Hemos de hacer esto no como una penitencia, sino como el único medio de ganar la verdadera felicidad. La única forma de obtener paz y gozo es tener una relación viviente con aquel que dio su vida por nosotros, que murió para que pudiéramos vivir y que vive para unir su poder con los esfuerzos de los que luchan por vencer. Si yo no me esfuerzo, nada me puede hacer Dios a mí. No me va a obligar. Dios nos ha dado un tiempo de gracia en el cual prepararnos para la escuela celestial. Para esta, los cristianos se han de educar, disciplinar y preparar. En la escuela inferior de la tierra han de formar un carácter que Dios pueda aprobar. Han de recibir una preparación, no en las costumbres y diversiones de la sociedad mundana, sino en las cosas de Cristo. Una preparación que los hará colaboradores de los seres celestiales.
Los principios de Dios no tienen nada que ver con los principios del mundo. En el mundo se te dice, si te pegan, devuelve. Y eso es lo que me sale a mí, ¿eh? Bien, hemos tratado el tema de la humildad y la mansedumbre en relación con Dios. Pero ahora vamos a verla en relación con mi prójimo. Bueno, en la escuela sabática de esta semana lo hemos visto todo. Pero este es el tema. Vamos a leer Efesios 4:2. Efesios 4:2. Otro libro precioso, Efesios. Y nos dice, y desde el 1 nos diría, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, otra vez, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces estábamos. Hermanos, la orden de andar en humildad es dura para el corazón inconverso, está en contra de nuestro impulso natural, pero tenemos la responsabilidad de prepararnos para vivir por la eternidad. ¿Sabéis? Por supuesto que vendrán tropiezos y vendrán pruebas, pero como dijo Jesús en Lucas 17, 1 y 2, y ya lo tenéis ahí, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. No seamos piedra de tropiezo, hermanos. Seamos ayuda y apoyo. Otra cita. Todos los que aprenden de la escuela de Cristo están siendo enseñados por agentes celestiales y nunca deben olvidar que son un espectáculo para el mundo, y cuando habla del mundo está hablando del universo. Estamos siendo observados por el universo. Los ángeles y los hombres tienen que representar a Cristo, deben ayudarse mutuamente para ser dignos de admisión en la escuela superior, tienen que ayudarse a ser puros y nobles, a tener una idea correcta de lo que significa ser hijos de Dios, tienen que pronunciar palabras de ánimo, tienen que levantar las manos cansadas, fortalecer las rodillas vacilantes. Vivimos en una época cuando deberíamos buscar al Señor fervorosamente porque la dificultad es muy grande. Irá en crecimiento, irá en aumento. El apóstol Pedro era manso. ¿Pensáis que era manso cuando conoció a Jesús? Menudo era el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues vamos a ver si entendió la invitación de Jesús, si entendió lo que le enseñó Jesús. Le costó, le costó sufrimiento. Vamos a leerlo en 1 Pedro 5, del 5 al 7. Nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está el secreto de la victoria. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bien entendió Pedro la invitación que les había hecho Jesús en aquel momento. En aquel momento no la acabó de entender. Luego, con las pruebas y las dificultades, lo entendió. Nos dice Elena White:
practicad. Aquí ahora van a venir unas citas tremendas, ¿vale? Son unas citas que tenemos que ponerlas. Esto lo que vamos a leer, bueno, luego lo digo. Practicar el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis. Y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Por nuestro bien. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento. Lo mismo que nos decía en Colosenses 3. Sed agradecidos. Pero esto no se queda aquí, ¿eh? Esto es para leer el capítulo en el trato con los demás del Ministerio de Curación, os lo recomiendo. Para leerlo, para practicarlo. No para leerlo y quedárnoslo así. Nos dice, el mero hecho de buscar algo malo en otros, ¿qué hace? Desarrolla el mal en los que lo buscan. ¿Sabéis que somos transformados por contemplación? ¿Qué es lo que contemplo yo? Y hablamos de contemplaciones de todo tipo, de la televisión, de lo que leo, de lo que escucho, todo lo que entra por las avenidas del alma. Pero es que aquí me está diciendo que el mero hecho de estar buscando faltas y errores en los demás me está a mí transformando y me convierte en esas faltas y errores. Es que esto es muy gordo, ¿eh? Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen, mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros. Nos elevaremos a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros. Esto es para practicar, hermanos. Bueno, la palabra de Dios es toda para practicarla, ¿vale? Vamos a ver también lo que nos dice el apóstol Pablo, otro que también era manso y humilde, ¿verdad?, al principio, y que también tuvo que pasar pruebas para acabar comprendiendo lo que es la mansedumbre y la humildad. Filipenses 2, 3 y 4. Y nos dice, 2, 3 al 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Eso es servir. Esa es la ley del servicio. Nos dice Elena White, la vida es una disciplina. Mientras estemos en este mundo, el creyente arrostrará influencias adversas. Habrá provocaciones que prueben nuestro genio. Y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las virtudes cristianas. Yo no puedo tener paciencia si se me ponen ocasiones para desarrollarla, evidentemente. Yo no puedo ser manso si no tengo ocasiones para ser manso. Porque lo que me sale a mí que es agresividad. Otra cita. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día, año tras año, iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús.
sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha, cada cual tiene sus debilidades y sabe por dónde fallar. Y el enemigo también lo sabe y me va a provocar. ¿Me perdí? No. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas, a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. No, yo aquí no, porque con este hermano no me llevo, mejor me aparto. Estoy perdiendo. Bueno, en esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y nos dice, en el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos, lo que decía Romanos 8 nos decía, todas las cosas que hacen nos ayudan para bien, para el propósito. Veremos que todos los obstáculos que encontramos y todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Así de claro. Y nos dice Romanos 12, 16. También en el capítulo 12 todo de Romanos, bueno, es unánimes entre vosotros. No seáis altivos ni asociados, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo sé, yo controlo, yo llevo muchos años, a mí nadie me va a enseñar, ¿qué me va a decir este? Sabios en nuestra propia opinión. Bueno, entonces dejamos de ser humildes. Hemos perdido la humildad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo, pobre de mí, yo soy otro más necesitado de esto, pero con urgencia. Fijaos, esta cita para mí porque a veces con los años algunos tenemos la tendencia, podemos caer y es natural en nuestra naturaleza. Antes de que leáis esto, podemos caer y es natural por nuestra naturaleza en que después de los años, ¿vale?, hagamos un poco como los fariseos y dice, Señor, mira, llevo 20 años aquí y mira todo lo que he hecho para ti, y como a veces caemos un poco en la tendencia de los méritos. Yo me merezco el cielo. Yo ya... Pero Dios a veces tiene un registro que no tiene nada que ver con esos méritos, ¿eh? Y ese registro está aquí, vamos a verlo, ¿vale? Dejármelo buscar, que lo tengo por aquí. Vi que la palabra falto estaba escrita contra el nombre de algunos hermanos en el registro del cielo. Y dice, falto de paciencia, tolerancia, dominio propio, humildad y mansedumbre. Su carencia de estos dones celestiales seguramente hará que los portales del cielo se cierren contra ellos. Y llevo 20 años aquí sirviendo, pero me parece que tengo falto algo. Perdón. Ese genio descontrolado y precipitado tiene que ser vencido. Jesús los ama y dice, ¿acaso no ha provisto ampliamente en su favor para que dispongan de ayuda cuando se vean en aprietos? Dice el Señor, ¿qué
¿qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no lo haya hecho en ella? ¿Hay algo que os falta? ¿No tengo poder yo suficiente? Bueno, yo no, ¿eh? Dice, ¿cómo esperando que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Es decir, ¿qué frutos estamos dando? Esos años se tienen que dar, que tienen que evidenciar un fruto. El fruto que Cristo espera, después de haber cuidado pacientemente de su iglesia, es la fe, la paciencia, el amor, la tolerancia, el pensamiento en las cosas de arriba y la humildad. Los años tienen que hacerme más humilde, no me tienen que hacer más engreído. Estos son los racimos de fruta que maduran en medio de la tormenta, de nubarrones y de oscuridad, como también en la luz del sol, cuando hay buenos tiempos y cuando hay malos tiempos. Y fijaos esta cita. ¿Me he perdido? Cuanto más, dice, cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, mucho más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Tenemos un ejemplo claro en Moisés. El pobre Moisés, todo lo que tuvo que soportar, ¿vale? Y se nos dice que fue el más manso de la tierra después de Jesús. Y la palabra manso es lo mismo que humilde. Reconoció su total dependencia de Dios. Le dijo, Jehová, si tú no vas delante de mí, yo no voy con este pueblo a ningún lado. Pobre de mí. Para terminar, hermanos, hay un tiempo que parece que se prolonga, parece que el tiempo de prueba se prolonga, y se nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que todos necesitamos, arrepentimiento, diario, verdadero. Eso sería para otro culto. Y para terminar os voy a dar 2 citas más, ¿vale? Y ya os dejo tranquilos ya. Al tomar en cuenta el poco tiempo de que disponemos, debiéramos, como pueblo, velar y orar, y no permitir en ningún caso que se nos desvíe de la solemne tarea de prepararnos para el gran acontecimiento que está delante de nosotros. El acontecimiento puede ser la segunda venida, pero es que antes de la segunda venida van a venir grandes conflictos y no están muy lejanos, porque el enemigo está levantando sus fuerzas, está moviendo sus instrumentos. Debido a que el tiempo aparentemente se dilata, pues por naturaleza muchos se vuelven descuidados e indiferentes con respecto a sus palabras y actos. Es la naturaleza, es la tendencia nuestra. No comprenden su peligro y no perciben ni entienden la misericordia de Dios al prolongar su periodo de prueba, de manera que puedan disponer de tiempo a fin de formar caracteres para la vida futura e inmortal. ¿Por qué se está prolongando el tiempo? ¿Será que no estamos totalmente preparados? ¿Será que todavía hay hijos que tienen que venir y nosotros tenemos que hacer esa labor? Dice, cada momento es de sumo valor. Se les concede tiempo, no para que lo empleen con el fin de hacer planes para su propio placer y para convertirse en moradores de la tierra, sino para que lo dediquen a la obra de vencer todo defecto en sus propios caracteres
y para ayudar a otros, por ejemplo, y esfuerzo personal, a percibir la belleza de la santidad con nuestro testimonio. Y la última invitación es que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, hermanos. Entreguémonos de corazón.